Imagínate esto por un segundo, vienes de una de esas ciudades gigantes donde todo el mundo corre, donde el metro parece una batalla diaria, donde nadie mira a nadie y cada viaje se siente como una competencia por sobrevivir y de pronto bajas en una estación de Quito, entras al metro de Quito. Miras alrededor y te encuentras con algo que no esperabas, orden, silencio, respeto y una calma tan extraña que por un momento dudas si realmente estás en América Latina o si acabas de entrar en otro país completamente distinto. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Daniel Hoffman, un joven alemán de 27 años, estudiante de ingeniería urbana en Berlín, cuando llegó por primera vez a Ecuador para participar en un programa de investigación sobre movilidad en ciudades latinoamericanas. Daniel venía con una idea bastante común entre muchos europeos. Pensaba que Ecuador era un país bonito, sí, con paisajes increíbles, volcanes, Galápagos, comida interesante y gente amable, pero también pensaba que sus ciudades serían caóticas, desordenadas, ruidosas y difíciles de entender. Y aquí empieza lo fuerte. Porque Daniel llegó a Quito creyendo que iba a encontrar atraso, improvisación y ese típico desorden que muchos extranjeros imaginan cuando hablan de América Latina sin haberla vivido de verdad. Pero lo que encontró en el transporte público quiteño le cambió la cara. Y no estoy exagerando. Le cambió la forma de mirar a Ecuador. Amigos, hoy vamos a hablar de una de esas cosas que parecen simples, casi invisibles, pero que dicen muchísimo sobre un país, cómo se comporta la gente en el transporte público. Porque una nación no solo se mide por sus edificios altos, por sus centros comerciales o por sus discursos oficiales. Una nación también se mide en la fila de una estación, en la manera en que una persona cede el paso, en cómo una madre educa a su hijo frente a un asiento reservado, en si alguien baja el volumen del teléfono para no molestar al desconocido que está al lado. Y precisamente ahí fue donde Ecuador golpeó el orgullo europeo de Daniel. Él venía de Berlín, una ciudad moderna, organizada, famosa por su transporte público. Había visitado París, Madrid, Milán, Londres, Nueva York y Ciudad de México. Creía que ya lo había visto todo. Cuando le dijeron que Quito tenía un metro nuevo y que muchos quiteños hablaban de él con orgullo, Daniel sonrió con cierta condescendencia. En su cabeza pensó, bueno, será interesante, pero tampoco puede compararse con los sistemas europeos. Ese fue su primer error. Era una mañana fría de junio, de esas en las que Quito despierta con el cielo medio gris y los volcanes escondidos detrás de las nubes. Daniel salió desde la Carolina rumbo al centro histórico. Quería tomar el metro de Quito para llegar cerca de San Francisco y luego caminar por las calles antiguas. Llevaba una mochila, una cámara pequeña y esa mirada de extranjero que todavía no sabe si admirar o juzgar. Al llegar a la estación, lo primero que le llamó la atención no fue la arquitectura, ni la tecnología, ni los trenes. Fue el ambiente. Esperaba empujones, gritos, gente desesperada por entrar primero, vendedores metiéndose entre los pasajeros, bocinas, ruido, caos. Pero se encontró con algo mucho más incómodo para sus prejuicios, se encontró con una calma ordenada. La estación estaba limpia. El piso brillaba. La señalética era clara. Había gente, claro que había gente, pero no se sentía como una masa agresiva. Nadie parecía estar peleando contra nadie. Había estudiantes, oficinistas, adultos mayores, madres con niños, trabajadores con uniforme, jóvenes con audífonos. Pero lo más sorprendente era que cada quien parecía ocupar su espacio sin invadir el de los demás. Daniel se quedó unos segundos observando. No lo dijo en voz alta, pero pensó, esto no era lo que yo esperaba de Ecuador. Y ahí es donde muchos ecuatorianos deberían levantar la cabeza. Porque durante años, desde afuera, se ha vendido una imagen reducida del país: pobreza, inseguridad, crisis, migración, problemas políticos. Y sí, Ecuador tiene problemas reales, nadie lo niega. Pero también tiene una cultura de respeto cotidiano que a veces ni los propios ecuatorianos valoran porque la viven todos los días y ya no la ven. Daniel empezó a bajar por las escaleras mecánicas. En muchas ciudades grandes, las escaleras del metro son como una carrera silenciosa, la gente empuja, se mete, resopla, mira mal si alguien se queda quieto. Él estaba acostumbrado a eso. Por reflejo, se paró en medio, mirando el celular, sin pensar demasiado. Detrás de él venía una señora quiteña, de unos 60 años, con una funda pequeña de mercado y una chompa azul. La señora no lo empujó. No le gritó.
No hizo ese gesto de fastidio que Daniel había visto tantas veces en Europa. Solo se acercó un poco y con una voz tranquila le dijo: «Joven, disculpe, ¿me permite pasar? Es que voy un poquito apurada». Daniel levantó la mirada. Se movió de inmediato y pidió disculpas en español, con ese acento extranjero que hacía evidente que todavía estaba aprendiendo. La señora sonrió y le respondió: «No se preocupe, mijito. Bienvenido». Esa palabra lo desarmó, mijito. No era una orden. No era una queja. No era una lección agresiva de civismo. Era una corrección amable, casi familiar. Y para Daniel, que venía preparado para juzgar al país, esa pequeña escena fue el primer golpe emocional. Porque entendió algo muy simple: en Ecuador, incluso cuando alguien te corrige, muchas veces lo hace con una humanidad que en otros países se ha perdido. Y ojo, no idealicemos. No todos son así. También hay gente grosera, también hay desorden, también hay maleducados. Pero existe una base cultural, especialmente en muchas familias ecuatorianas, donde la cortesía no es una pose, sino una forma de convivir. Al llegar al andén, Daniel notó otra cosa. Las personas esperaban dejando espacio para que salieran los pasajeros. No todos perfectamente, claro, porque ningún país es perfecto. Pero sí había una intención visible de no bloquear la puerta, de no lanzarse encima de los que bajaban. Vio a un joven con uniforme escolar detener a su amigo con la mano y decirle: «Espera que bajen primero, ñaño». Daniel no entendió bien la palabra ñaño, pero entendió el gesto. Y cuando después preguntó qué significaba, le explicaron que era una forma ecuatoriana de decir hermano, pana, alguien cercano. Entonces se dio cuenta de que incluso el lenguaje cotidiano tenía algo de comunidad. El tren llegó. Las puertas se abrieron. La gente bajó sin gritos. Una mujer con una maleta grande tuvo dificultad para salir, y un señor que parecía ir al trabajo la ayudó a levantar la maleta sin hacer espectáculo, sin esperar aplausos, sin grabarse para redes sociales. Solo la ayudó y siguió caminando. Daniel se quedó mirando como si acabara de ver una escena demasiado simple para ser noticia, pero demasiado poderosa para ignorarla. Porque esa es la gran ironía. A veces lo que más impresiona a un extranjero no es lo exótico, ni el paisaje, ni el volcán, ni la comida típica. A veces lo que más le impacta es ver que en un país al que subestimó, la gente todavía conserva gestos de humanidad que en las ciudades supuestamente más avanzadas se han vuelto raros. Dentro del vagón, Daniel esperaba ruido. Pensaba que la gente hablaría a gritos, que todos usarían el celular con videos a todo volumen, que el ambiente sería pesado. Pero se encontró con un vagón lleno, sí, pero no insoportable. Había conversaciones, pero moderadas. Había jóvenes con audífonos. Había una pareja hablando bajito. Una señora miraba por la ventana inexistente del túnel como si estuviera pensando en 1000 cosas. Un hombre leía noticias en su teléfono. Nadie parecía necesitar demostrar que existía haciendo ruido. Daniel sacó su celular para grabar un mensaje de voz a su profesora en Alemania. Quería decirle que había llegado bien y que el metro estaba funcionando mejor de lo que esperaba. Pero antes de hablar, miró a su alrededor. Vio a una chica universitaria leyendo apuntes, a un adulto mayor sentado con los ojos cerrados, a un niño apoyado en su madre. Y de pronto sintió que hablar en voz alta rompería algo. Guardó el celular. Ese gesto, tan pequeño, le pareció extraño incluso a él. Nadie se lo prohibió. Nadie lo vigiló. Nadie le dijo nada. Pero el ambiente mismo le enseñó cómo comportarse. Y ahí entendió una idea brutal: la verdadera educación colectiva no necesita estar gritando reglas todo el tiempo. Cuando una comunidad ha construido una cierta atmósfera de respeto, el recién llegado se adapta porque no quiere ser el único que rompe la armonía. Y aquí viene mi opinión, porque esto hay que decirlo claro: Ecuador necesita reconocer más sus virtudes. Los ecuatorianos pasan tanto tiempo escuchando críticas sobre su país que a veces olvidan mirar lo bueno que tienen. Hay problemas, sí. Hay inseguridad, sí. Hay corrupción, sí. Hay crisis, sí. Pero también hay una reserva moral en la gente común, una forma de trato, una calidez en lo cotidiano, que muchos países ricos ya quisieran recuperar. Daniel siguió observando. En una de las estaciones subió una madre con su hijo pequeño,
tal vez de 5 años. El niño vio un asiento reservado vacío y tiró suavemente de la manga de su madre. «Mami, ¿me siento ahí?» La madre no lo regañó, no le gritó, no le dijo simplemente no. Se agachó un poco, lo miró a los ojos y le explicó. «Ese asiento es para personas que lo necesitan más, amor. Para los abuelitos, para una señora embarazada, para alguien que esté enfermito o cansado. Nosotros podemos estar de pie un ratito, ¿sí? Así ayudamos a alguien que lo necesita». El niño miró el asiento. Luego miró a su mamá. Parecía pensarlo con la seriedad de quien acaba de recibir una misión importante. Finalmente asintió y dijo. «Ya, mami. Lo dejamos». Daniel escuchó toda la escena. Y esa escena lo tocó más que cualquier monumento. Porque ahí entendió que la cultura no se construye solo con leyes, multas o campañas del gobierno. Se construye en esa frase que una madre le dice a su hijo cuando nadie la está grabando. Se construye cuando un niño aprende que no todo lo disponible es automáticamente suyo. Se construye cuando alguien entiende desde pequeño que el espacio público no es tierra de nadie, sino un lugar compartido. Daniel recordó entonces escenas de otras ciudades donde el asiento reservado era motivo de peleas, insultos y discusiones interminables. Recordó una vez en París, cuando un hombre mayor pidió asiento y un joven respondió con desprecio que estaba cansado también. Recordó en Berlín a personas fingiendo dormir para no ceder el puesto. Recordó en Nueva York a pasajeros tan metidos en su propio mundo que ni siquiera miraban quién subía. Y entonces pensó algo que después escribiría en su diario de viaje. Ecuador no es un país pobre en educación social. Tal vez es un país que no sabe presumir lo que todavía conserva. Esa frase se volvió el centro de su investigación. Durante los siguientes días, Daniel no se limitó al metro de Quito. Tomó buses, caminó por el centro histórico, visitó la Mariscal, recorrió la Floresta, fue a mercados, subió hacia el Panecillo, viajó después a Cuenca y más tarde a Guayaquil. Y aunque encontró contrastes enormes, también encontró un patrón: los ecuatorianos, cuando se sienten respetados, responden con una calidez impresionante. En Quito, una señora le explicó cómo llegar a una parada aunque ella misma estaba apurada. En Cuenca, un vendedor de motepillo le corrigió una palabra en español entre risas, sin burlarse de él. En Guayaquil, un taxista le contó historias del malecón y le advirtió con sinceridad qué zonas debía evitar. No lo trataban como a un turista ingenuo al que había que sacarle dinero a toda costa. Muchas personas lo trataban como a alguien que estaba de visita y merecía orientación. Y eso, para un extranjero acostumbrado a ciudades donde nadie tiene tiempo para nadie, fue una bofetada emocional. Pero la escena que más lo marcó ocurrió una tarde en el metro de Quito, cerca de la hora pico. El vagón iba lleno. No aplastado, pero sí lleno. En una estación subió un adulto mayor con bastón. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, una joven que estaba sentada se levantó y dijo: «Siéntese nomás, caballero». El señor agradeció. La joven se sostuvo del pasamanos y siguió mirando su teléfono como si no hubiera hecho nada especial. Nadie aplaudió. Nadie grabó. Nadie hizo discurso. Precisamente por eso la escena fue tan poderosa. Daniel pensó, cuando una buena acción no necesita público, es porque todavía pertenece a la cultura y no al espectáculo. Esa frase, señores, debería discutirse más. Porque vivimos en una época en la que mucha gente solo ayuda si hay cámara, solo opina si hay likes, solo se indigna si eso le da seguidores. Pero el civismo real es silencioso. No busca premio. No busca viralidad. Simplemente aparece cuando hace falta. Ahora bien, tampoco vamos a vender humo. Daniel también vio problemas. Vio buses llenos, vio tráfico pesado, vio gente cruzando mal la calle, vio conductores impacientes, vio basura en algunos sectores, vio desigualdad, vio tensión social. Ecuador no es una postal perfecta. Ningún país lo es. Pero justamente por eso su sorpresa fue mayor. Porque en medio de los problemas, encontró gestos de orden y humanidad que no esperaba. Un día, mientras caminaba por el centro histórico, Daniel habló con una estudiante ecuatoriana llamada Camila Andrade, quien estudiaba sociología. Él le preguntó por qué tanta gente en Ecuador parecía mantener todavía ciertas formas de cortesía familiar. Camila se rió y le dijo: «No idealices tanto,
aquí también hay malcriados. Pero sí, creo que muchos crecimos escuchando, saluda, di gracias, pide permiso, respeta a los mayores. A veces nos molesta cuando somos chicos, pero después queda. Esa respuesta le pareció clave. Porque la cultura no siempre se nota en los grandes discursos. A veces se nota en esas palabras repetidas durante la infancia: saluda, agradece, pide permiso, no seas abusivo, deja pasar, ayuda al mayor. Frases simples, casi antiguas, que muchos países modernos han reemplazado por una idea más individualista: tú primero, tu comodidad primero, tu tiempo primero, tu derecho primero. Y aquí Daniel empezó a entender algo más profundo. Ecuador no impresionaba solo por el metro de Quito. Ecuador lo impresionaba porque en muchos momentos la gente actuaba como si todavía existiera una responsabilidad hacia el desconocido. Esa palabra es clave, desconocido. Porque tratar bien a la familia es fácil. Tratar bien al amigo es fácil. Tratar bien al jefe conviene. Pero tratar bien a alguien que no conoces, que nunca volverás a ver, que no puede darte nada a cambio, ahí se mide la calidad moral de una sociedad. En una ocasión, Daniel vio a una mujer sentirse mal en una estación. Se apoyó contra una pared, pálida, con la mano en el pecho. Varios pasajeros se acercaron. Una señora le ofreció agua. Un joven llamó al personal de la estación. Otro preguntó si alguien sabía de primeros auxilios. Una trabajadora del metro llegó rápidamente y la ayudó a sentarse. La escena no fue perfecta ni cinematográfica, pero fue humana. Daniel recordó entonces experiencias en otras ciudades donde la gente mira de lejos por miedo a involucrarse. Donde todos piensan, que ayude otro. Donde la desconfianza es tan grande que incluso la compasión se paraliza. Y esa comparación lo dejó pensando toda la noche. Al volver a su alojamiento, escribió en su computadora. En Ecuador, la modernidad no siempre está en el brillo de los edificios. A veces está en la forma en que un extraño te llama, mijito, mientras te enseña a no bloquear el paso. Esa frase se volvió viral meses después cuando Daniel publicó un ensayo en un blog universitario europeo. Lo tituló, Lo que Quito me enseñó sobre civilización cotidiana. Y como era de esperarse, el artículo provocó debate. Algunos europeos lo acusaron de romantizar Ecuador. Algunos latinoamericanos dijeron que exageraba. Algunos ecuatorianos se emocionaron. Otros respondieron, ven a ciertas horas y verás el caos. Y tal vez todos tenían una parte de razón. Pero lo importante no era decir que Ecuador es perfecto. Lo importante era que un extranjero llegó con prejuicios y se fue con preguntas incómodas sobre su propio concepto de desarrollo. Porque esa es la parte que más duele a quienes miran a América Latina desde arriba, descubrir que un país con menos dinero puede tener más humanidad en ciertos espacios. Descubrir que una ciudad con problemas puede enseñar lecciones de convivencia. Descubrir que el progreso no siempre se mide en velocidad, sino también en respeto. Daniel llegó creyendo que iba a estudiar fallas. Terminó estudiando virtudes. Llegó pensando que Ecuador necesitaba copiarlo todo de Europa. Terminó preguntándose si Europa no tendría que recuperar algo de Ecuador. Y esa es la polémica que nadie quiere tocar. Muchos países ricos tienen sistemas eficientes, sí, pero sus sociedades se están volviendo frías. Mucha infraestructura, poca paciencia. Mucha tecnología, poca mirada humana. Muchas normas, poca ternura. En cambio, Ecuador, con todas sus dificultades, todavía conserva en muchos rincones una forma de cercanía que no se compra con presupuesto público. Por eso este tema incomoda. Porque obliga a mirar el desarrollo desde otro ángulo. Daniel no se volvió ingenuo. No dijo que Ecuador fuera superior en todo. No negó sus problemas. Pero sí afirmó algo que hizo ruido. Ecuador me enseñó que una sociedad no está atrasada solo porque tenga dificultades económicas. A veces una sociedad verdaderamente atrasada es aquella donde la gente deja de importarse entre sí. Esa frase explotó en redes. Muchos ecuatorianos la compartieron con orgullo. Otros dijeron que era exagerada. Pero miles comentaron experiencias parecidas, extranjeros sorprendidos porque en Ecuador alguien les acompañó hasta una dirección, porque una familia los invitó a comer sin conocerlos, porque un vendedor les devolvió dinero que habían pagado de más, porque un desconocido les advirtió de un peligro. Porque una señora les habló como si fueran de la casa. Y claro, también hubo comentarios negativos.
Personas diciendo que Ecuador no debía romantizarse, que hay inseguridad, que hay desorden, que hay corrupción, que no todo es amabilidad. Y tienen razón. Pero una verdad no cancela la otra. Ecuador puede tener problemas graves y, al mismo tiempo, tener valores sociales que merecen ser defendidos. De hecho, esa es la opinión que yo quiero dejar clara. Amar a Ecuador no significa negar sus heridas. Amar a Ecuador significa reconocer lo bueno para protegerlo y reconocer lo malo para cambiarlo. Porque si los propios ecuatorianos solo repiten lo negativo, si solo se ven a sí mismos desde la vergüenza, entonces dejan que otros definan su identidad. Y no, Ecuador no puede permitir eso. Daniel terminó su viaje en Quito una tarde de cielo despejado. Subió a un mirador y vio la ciudad extendida entre montañas, con el Pichincha al fondo. Pensó en el primer día, cuando llegó creyéndose superior. Pensó en la señora que le dijo mijito. Pensó en la madre que explicó el asiento reservado. Pensó en la joven que se dio el puesto sin esperar reconocimiento. Pensó en la mujer que fue ayudada en la estación. Y entonces entendió que su investigación ya no trataba solo de transporte. Trataba de algo mucho más profundo, trataba de cómo un país se revela en los gestos pequeños. Antes de irse, tomó de nuevo el metro de Quito. Esta vez ya no caminaba como turista confundido. Ya sabía dónde pararse, cómo esperar, cómo dejar bajar, cómo moverse sin estorbar. Sin darse cuenta, Ecuador lo había educado en silencio. Y tal vez esa es la mayor victoria cultural de un país, cuando no necesita gritarle al extranjero lo que debe hacer, porque su propia gente se lo muestra con el ejemplo. Daniel volvió a Alemania con una conclusión que incomodó a muchos de sus colegas. Dijo que Ecuador no debía ser estudiado solo como un país en desarrollo, sino también como una sociedad con reservas culturales valiosas. Dijo que el mundo habla demasiado de lo que le falta a Ecuador y muy poco de lo que Ecuador todavía tiene. Dijo que en Quito encontró algo que muchas ciudades modernas han perdido, la sensación de que el espacio público puede ser compartido sin convertirse en una guerra. Y esa frase final fue la que más se compartió. Fui a Ecuador esperando encontrar desorden. Encontré un país que, en medio de sus problemas, todavía sabe mirar al otro. Así que la próxima vez que alguien desde afuera hable de Ecuador con desprecio, pregúntale si realmente lo conoce. Pregúntale si caminó por sus estaciones, si habló con su gente, si vio cómo una madre educa a su hijo, si sintió esa mezcla de respeto y calidez que no aparece en los rankings internacionales. Porque Ecuador no es perfecto. Pero tampoco es el país pequeño y débil que muchos imaginan. Ecuador es un país lleno de contradicciones, sí. Doloroso a veces. Difícil muchas veces. Pero también profundamente humano. Y en un mundo donde la modernidad parece volver a la gente cada vez más fría, esa humanidad puede ser una forma de grandeza. Daniel llegó con prejuicios europeos. Ecuador le respondió con educación, paciencia y una palabra sencilla. Mijito. Y a veces, señores, una sola palabra basta para destruir años de arrogancia.